Amigos míos, ya nos encontramos nuevamente. Un saludo a cada uno de ustedes y espero que hayan aprendido bastante en el primer módulo, y lo cual también es importante que hayan hecho los ejercicios, como también hayan hecho la instrumentación que yo les pedí que hicieran en todo el Word que ustedes recibieron. Recuerden, el instrumento para comprobador de diodos, el comprobador de continuidad, y todo lo que hicimos en cada uno de los ejercicios es importante que lo tengan ya a mano. Si no lo han hecho, devuélvanse, háganlo y luego sigan en el módulo 2, porque si no se van a perder de varias cosas. Primero, en ampliar su conocimiento, y lo segundo es de entender la electrónica como yo se lo estoy enseñando, simplemente porque los institutos y universidades o colegios técnicos se les olvida de que todas estas cosas debiesen ser prácticas directamente. ¿Para qué? Para que desde el comienzo podamos entender la electrónica y la física de la misma forma. Y es por eso que yo estoy compartiendo con ustedes este conocimiento de manera muy, pero muy distinta. Entonces, y que me ha dado muchos resultados a lo largo de mi carrera y a lo largo de la enseñanza pedagógica que yo he impartido en institutos y universidades. Entonces, vamos a ir viendo el módulo número 2, por lo tanto, necesito que ustedes ya tengan sus comprobadores que hemos fabricado, y lo más interesante de todo es que ustedes los van a tener en su pequeño taller, en su pequeño lugar de trabajo. Perfecto. Vamos entonces a ver y iniciamos el módulo número 2 del curso de electrónica básica para principiantes. Como ya les dije anteriormente, es básico para principiantes simplemente porque lo vemos de una manera distinta. Acá hablamos de lo básico porque vamos a ocupar elementos que podemos palpar con las manos, ¿ya? Si ustedes creen que es básico y que se va a enseñar algo que no les va a servir mucho, no. Acá ustedes van a terminar haciendo placas, revisando circuitos electrónicos, y va a ser muy entretenido. Índice del módulo número 2, teórico. Vamos a ir con los cálculos básicos, los vamos a llevar al uso del multímetro, vamos a ir a la práctica y a la teoría. Teoría, práctica, teoría, práctica. Recuerden, así vamos a trabajar, y con laboratorio a la par. De la teoría a la práctica. Recuerden, en lo práctico vamos a la implementación de nuestro laboratorio. Recuerden, tenemos dos laboratorios, uno que es el físico y el otro que es el digital con el Tinkercad. Vamos a ocupar el Proto, ahora sí que lo vamos a ocupar, simplemente porque en la simulación del Tinkercad revisamos las resistencias de manera muy constructiva, digamos la física misma del aparato, pero en la simulación del Proto van a conocer las siglas, los símbolos, y eso es muy, pero muy importante, y lo cual también lo más bonito es que vamos a ver la circulación de la energía dentro del circuito. Por lo tanto, el Tinkercad nos va a servir para reconocer los elementos y el Proto para la simbología. Ustedes en el número 1 del módulo pudieron bajar el PDF donde aparecen todos los elementos electrónicos de manera simbólica, de todos los símbolos que ustedes van a tener que reconocer y aprender. Y ojo con esto, de lo que nosotros vamos a conocer como simbología, también vamos a darnos el tiempo de conocerlo de manera física. Algo, y se lo vuelvo a repetir, algo que los profesores en institutos, universidades y colegios técnicos se les olvida y no tienen el tiempo, y eso es lo que nosotros sí nos vamos a dar el tiempo de conocer, cómo es una resistencia de diferentes tipos a la realidad, a una que está dibujada, porque ahí es donde se pierden muchos electrónicos. Vamos a conocer un transistor, un triac, y lo vamos a ver en la física para ver cómo se conecta también. Muchas veces me pasó con alumnos que iban a ver un 555 dibujado simbólicamente con su simbología, y cuando veían el original tenía 8 patas. Y ahí quedaban locos, pero profesor, tiene 8 patas y en la simbología no aparecen las 8 patas. ¿Ven?
Eso es lo que vamos a hacer acá. Uso del calculador de resistencia lo vamos a usar ahora en el módulo 2 mucho, porque aquí ustedes van a ir jugando en lo que van a aprender ahora. Armado de los primeros proyectos en PCB Droid para poder armar los circuitos simples, pero que les va a ayudar un montón a tener ya el ejercicio de cómo se hace un circuito electrónico. Así que nos vamos a ir al PC Droid, vamos a armarlo y ustedes pueden ir guardando cada proyecto en su computadora, en su celular, ir guardando cada proyecto para llegar, imprimirlo y hacer placas bonitas. Le colocan su nombre, todo, vamos a ver eso más adelante. Y el centro de trabajo que vamos a implementar con los equipos que nosotros fabricamos en este curso. Por lo tanto, no todo lo van a comprar. Un cautín quizás, pero si quieren hacerlo también podemos enseñar a hacerlo. Pero esa no es la idea, es hacer los equipos que realmente valgan la pena. ¿Ok? Vamos entonces, continuamos y empezamos. El triángulo de la ley de Ohm es lo más importante que debemos aprender y reconocer. Ya lo vimos en el capítulo número 1, en el módulo 1, y pudimos conocer qué es lo que era el triángulo de la ley de Ohm. Y desde aquí yo voy a tomar esta misma, la voy a dejar acá arriba y comenzamos ya con los cálculos. Nos vamos a ir a lo más simple y pongan atención, porque de lo más simple vamos a ir complejizando esto, pero va a ser muy entretenido, lo van a entender muy bien. Ok, aquí está el primer ejercicio. R total, que es la resistencia a todo lo que tenemos en un circuito en serie. Cuando hablamos de un circuito en serie, simplemente es una cuncuna de resistencias o de elementos, también importante, de elementos que le dan resistencia a un circuito eléctrico. Porque aquí lo podemos ver como cicla, que es una resistencia, pero también puede ser una luz que también es una resistencia cuando está consumiendo. Por lo tanto, puede ser una ampolleta, puede ser una resistencia físicamente como resistencia, o cualquier elemento que oponga resistencia al paso de la circulación eléctrica. ¿Correcto? Pero nos vamos a ir viendo un circuito de este tipo y de aquí vamos a sacar una resistencia equivalente. Aquí en R total, al final sería la resistencia equivalente. ¿Para qué? Lo vamos a ir viendo porque tenemos dos consecuencias. Tenemos dos porqués. El primero, que tampoco lo enseñan mucho los profesores, es la primera. Cuando sacamos la resistencia equivalente, puede ser posible que sea necesario colocársela a un circuito que compramos y van a verlo más adelante. Les voy a explicar muy detalladamente el porqué. Cuando nosotros tenemos una resistencia, por ejemplo, de 101 ohm, esa resistencia no existe para comprarla. Y justamente cuando estamos desarmando este equipo que compramos, no sé, puede ser una radio, un televisor muy complejo, y en esta complejidad hay una resistencia de 101 ohm, lo cual no existe, y nosotros, gracias a este ejercicio tan simple, podemos hacer el equivalente a esa resistencia que viene en ese circuito. Por lo tanto, aquí les voy a explicar la primera parte. Ya sabemos que para sacar la resistencia total, o como ya les dije, la resistencia equivalente, necesitamos sumar todas en esta concuna, todas las resistencias. Muy fácil. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 y todas las resistencias que tengamos en el circuito, pero que siempre estén en esta concuna y que no hayan nodos o puntos donde nos encontremos con otras resistencias o otros consumos. Así que en toda esta vuelta tenemos una resistencia total o una equivalente. Entonces, si sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos en esta resistencia total 10 ohms. Por lo tanto, ya conocemos la resistencia equivalente.
ahora se pueden dar cuenta que podríamos haber puesto en este circuito, me devuelvo, una sola resistencia, como en la que sacamos equivalente. Si hablamos de la radio, que me ha pasado a mí y les va a pasar a ustedes, que el fabricante, pillamente, no sé cómo llamarlo, ha hecho una resistencia que desconocemos, 234 ohm, y la mandó a fabricar simplemente porque cuando se queme el aparato no sea tan fácil repararlo. Puede ser, yo no quiero decir nada sobre lo que hacen los fabricantes, pero si nosotros podemos sacar un equivalente, vamos a tomar 1, 2, 3 resistencias y las vamos a transformar en el equivalente y nuestro circuito va a funcionar. ¿Se dan cuenta, amigos míos? Para eso sirve sacar la resistencia equivalente, simplemente para tener un sustituto en caso de que nos encontremos con circuitos armados con elementos que el fabricante mandó a hacer y que en el mercado no vamos a encontrar. Esa es la primera parte por la cual es importante conocer el equivalente. ¿Se dan cuenta? Vamos ahora a la segunda parte. Si se dan cuenta, acá nos vamos a encontrar con otro tipo de circuito, en donde tenemos serie y tenemos un paralelo a esta serie, lo cual nos va a traer un problema. Pero para poder sacar este cálculo es muy simple. Vamos a despejar y vamos a dejar de lado la que está fuera de esta cuncuna que hablamos. Entonces ya podemos sacar el equivalente a este circuito y luego cuando saquemos el equivalente vamos a poder sumarlo con este que está encerrado en rojo y vamos a tener la resistencia total del circuito. Por lo tanto, al tenerlo ya podemos sacar otros cálculos necesarios. En la primera etapa, como ya les dije, sirve para poder hacer reemplazos cuando el fabricante hace resistencia o componentes raros. Nosotros podemos fabricar un equivalente y dejar funcionando el aparato. En este caso es para que podamos sacar cálculos importantes, resolver cálculos dentro del circuito y finalmente reparar el problema. Como ya ven, vamos a ir sacando 2 más 1 más 1 nos da 4 kilos más 500 ohm. Ya tenemos el cálculo de esta cuncuna que ya dijimos que esta serie que está acá. Por lo tanto, va a pasar esto. En esta serie tenemos 4,5 kilos. Tenemos el mismo punto, como pudieron darse cuenta aquí. Tenemos el mismo punto donde se unía esta cuncuna. Por lo tanto, ya es muy fácil sacar el cálculo. Serían 4,5 más 3 kilos, serían 7,5 kilo ohm de resistencia total en este circuito. ¿Se dan cuenta, amigos míos? Así debiesen aprender todos los electrónicos. ¿Para qué sirven estas cosas? No solamente aprenderlas por aprenderlas, sino darle uso a esto. Entonces, queridos amigos, si los profesores no son capaces de inculcar y enseñar para qué sirve sacar tantas fórmulas y cálculos, o para qué sirve sacar un equivalente, finalmente ustedes se van a perder en el limbo y no van a aprender esto que es tan simple para poder hacer un sustituto, como también el equivalente para sacar el cálculo total de algo. Todavía no se los quiero decir porque lo vamos a resolver ahora. Ahora nos vamos a otro ejercicio para seguir practicando, pero ahora va a ser el R total, pero de un circuito en paralelo. Como pueden darse cuenta, un circuito en paralelo es como una rejilla, y así nosotros vamos a poder sacar de manera simple y rápida un cálculo para poder sacar R total, o como ya deben conocer, el R equivalente.
Ya saben para qué sirve. Así que el R equivalente en este circuito se calcula de la siguiente forma: 1 dividido entre 1 del R1, 1 dividido entre el R2, 1 dividido en el R3 y todas las resistencias que ustedes se encuentren en el circuito. ¿Correcto? Uno las va midiendo de a una por una y así ustedes con el tester podrían sacar el R equivalente. Y como ya pueden darse cuenta, deben ocupar este cálculo para que se les haga fácil. Entonces, si 1 dividido en 1 es 1, 1 dividido en 2 es medio, y así lo van a sumar todo y lo van a dividir y les va a dar 0,5 ohm. Si se dan cuenta, el 0,5 ohm es una resistencia muy rara, pero que sí existe. Pero imagínense que les diese para este circuito un 0,65. Por lo tanto, tienen que ocupar otras resistencias en paralelo para encontrar ese 0,65 con una diferencia de 1%, como ya les dije, algo raro, pero es especialmente para ese circuito que ustedes están revisando. Y si no, ya saben que es para encontrar el equivalente y sacar el cálculo total para otros cálculos, voltaje, amperaje, lo que ustedes estén revisando, y es justamente lo que me estoy adelantando un poquito. Entonces ya sabemos cómo se calcula las resistencias cuando se encuentran en paralelo. Ahí tenemos entonces la resistencia equivalente, la resistencia total de 0,5 ohm. Ya creo que están entendiendo bastante bien, me imagino, porque vamos a ir al primer ejercicio y ustedes se van a dar el tiempo de hacerlo porque va a ser prácticamente muy importante. Van a tomar ustedes algunas resistencias, no importa su equivalencia, las van a buscar, sacarlas de circuitos usados y van a comenzar a hacer 3 en línea, 3 en paralelo, y van a sacar el total. Lo van a medir con el tester, lo van a anotar en un papelito y luego van a sacar el cálculo con nuestro equipo calculador. Por ejemplo, ya vamos a conocer los colores y los vamos a ir anotando para saber cuánto es cada una de las resistencias. ¿Se dan cuenta? Vamos a ir trabajando ahora con nuestro calculador que yo se los envié para que lo tuviesen en su celular. Así que van a tomar cualquier resistencia, no empiecen a buscar resistencias conocidas si es que ustedes ya tienen un poquito de práctica. No, tomen cualquiera y las van a colocar en serie. Luego van a tomar el calculador CCR o el que ustedes hayan bajado y con los colores van a saber de cuánto es, lo van a calcular en un papel y luego lo van a llevar a la práctica, van a tomar su tester y van a ir sumando cada una de ellas. Las van a ir colocando de a una por una. O sea, el tester lo van a colocar en resistencia y van a ir midiendo la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y luego las van a sumar. Luego van a van a soldar las 3 y luego van a tomar la medición. La medición que ustedes tomaron en comparación a lo que ustedes hicieron de a una por una debiesen ser muy parecidos. Las diferencias simplemente es porque las resistencias tienen una tolerancia, como ustedes pueden darse cuenta en este punto donde me indica que es de color dorado. Si es dorado tiene una diferencia de un 5%. Por eso les digo, váyanse a su calculador de resistencia porque al final nos muestra la tolerancia. Si quieren la cambian a una tolerancia más fina y aquí van a ir aprendiendo. ¿Se dan cuenta? De lo práctico a lo teórico, de lo teórico a lo práctico. Lo mismo van a hacer en paralelo este ejercicio de colocar 3 resistencias distintas y van a sacar el valor, como ya les dije, de a una por una, luego las van a unir en paralelo y luego van a ver si en el cálculo práctico es igual o parecido al teórico.
Luego de eso, por favor, indíquenme, mándenme correo, que no me han mandado correo de lo que ustedes están practicando. Después no se quejen de que yo no les estoy ayudando. ¿Ya? Vamos entonces, amigos. Ejercicio práctico se los dejo a ustedes para que lo hagan. Recuerden utilizar el tester para que esto vaya siendo real. Y así darse cuenta cuáles son las diferencias entre lo práctico y lo teórico, que normalmente es casi igual. Circuitos mixtos. Ahora nos vamos con los circuitos mixtos. Como se dan cuenta, ya la pregunta no es cuánta resistencia hay. Es el voltaje que quiero saber en mi circuito. Ahora estamos hablando de electrónica. Ahora estamos entendiendo para qué sirve esto y para qué sirve en un circuito reconocer en qué posición va cada uno de los componentes. Simplemente, acá es muy simple. Me encontré un circuito electrónico que sirve para hacer algo, no sé, a ver, es un circuito que sirve para regular energía eléctrica, un regulador de voltaje. Y este regulador de voltaje me lo encontré y no sé cuánto es el voltaje del cual tengo que alimentarlo. Y dentro del circuito me encontré con esta forma construida. Tengo que saber que tiene un voltaje X, pero sí sé que la plaquita aquí abajito decía que se alimentaba con 10 amperes. Si yo le coloco un voltaje menor o un voltaje mayor, o lo quemo o no me va a funcionar bien. Por lo tanto, acá lo que necesito es revisar este circuito y encontrar, ¿qué cosa tengo que encontrar? El R equivalente. ¿Para qué? Simplemente para ahora calcular el voltaje. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, tengo el voltaje, pero no tengo la corriente y quiero saber hasta cuánta corriente me puede soportar este circuito. ¿Se dan cuenta? Saco el R equivalente y con este R equivalente lo junto, lo uno con el cálculo del triángulo y saco la intensidad de esta placa. Para eso sirve, amigos míos, para eso sirve. Vamos viendo entonces. Si acá tenemos R1, R2 y R3 que se encuentran en paralelo, no podemos hacer el circuito directo. Tenemos que sacar un equivalente en R1, R2 y R3. Y normalmente cuando sacamos ese equivalente le colocamos RE 1, 2, 3. R equivalente a la resistencia 1, 2, 3. Así ustedes deben anotarlo. Cuando ya lo tienen listo, simplemente se suma a R4 y así de simple. Ya tenemos el R equivalente. Cuando ya tenemos el R equivalente, utilizamos el triángulo de Ohm para poder sacar lo que necesitamos. Como por ejemplo acá me dice que para sacar el voltaje, la intensidad debe ser multiplicada por la resistencia. Y con ello ya tenemos nuestro voltaje de entrada y ya lo podemos alimentar sin tener miedo a que se queme. El R total lo van a sacar ustedes, pero tiene que darles 3,2 ohm en total. O sea, el voltaje es igual a 32 volt de alimentación. Si yo alimento este circuito, no le va a pasar nada porque esa es su alimentación justa. Vuelvo a decirles, R total en este caso sería el R equivalente 1, 2, 3 más el R4. Y con todo eso les debe dar 3,2 ohm. Hagan el ejercicio porque es importante. Yo se los dejo para que comiencen a practicar. Ahora viene, con todo lo que han aprendido, el primer ejercicio práctico para ustedes en casa. Alimentar un LED con lo aprendido tanto práctico como teórico. Con 5 volt de alimentación van a tener que tomar, por ejemplo, cualquier alimentador,
cualquier transformador de corriente continua o cualquier fuente de alimentación como un cargador de celular, pero que sea de 5 volts, y van a calcular la resistencia que necesita un LED para que no se queme. Si ustedes le ponen 5 volts al LED, lo van a quemar de inmediato. Así que lo que van a hacer ustedes es tomar un papelito y colocar cuál sería la resistencia que necesita este circuito. Simple, pero que ustedes, si se dan cuenta, siempre en YouTube aparece alguien preguntando: oiga, ¿qué resistencia le coloco a un LED que quiero alimentar con 5 volts? ¿Se dan cuenta? Ahora ustedes en este curso nunca más van a hacer esa pregunta, porque ahora ustedes ya van a saber cómo colocar la resistencia justa. Pero ¿cómo lo van a hacer? Simplemente googlear y preguntar un LED, ¿con cuánto amperaje funciona? Y ahí le van a colocar: tanto es el miliamper que funciona un LED. Ah, si tiene tanto miliamper y tengo el voltaje de alimentación de mi fuente. Ahora fíjense, si su fuente es de 7,5, ya saben que no va a ser el de 5 volts. 7,5 es el voltaje de entrada, la intensidad es lo que consume el LED, y esa intensidad lo van a encontrar googleando o simplemente midiéndolo con el tester. Ya saben cómo se mide la intensidad. En serie, entre el LED, su multitester, y deben cambiarle el conector de alimentación para amperaje, o si no, no les va a funcionar. Así que, ojo, ya lo vimos en el módulo 1. Si no lo han visto, devuélvanse, pues si no, no van a poder hacer este ejercicio. Vuelvo a repetir: para alimentar con 5 volts o con el voltaje que ustedes se encuentren en esa fuente que van a alimentar, simplemente lo que van a hacer es medirla con el tester, lo anotan en un papel: ya tengo mi voltaje de entrada, ahora necesito saber con cuánto se alimenta un LED. Lo pueden medir, como también lo pueden googlear, y les va a salir que la alimentación de un LED es de 0. Y yo no les voy a decir porque tienen que buscarlo. Cuando lo sepan en miliamperes, es fácil que van a tener que pasarlo a amperes. Si no, déjenlo, y el voltaje también van a tener que medirlo en milivolt. Eso es algo que ustedes deben aprender, y eso se los dejo a ustedes como ejercicio. Luego que han medido el de 5, le van a cambiar al voltaje de 9 volts y luego lo van a cambiar al voltaje de 12 volts. Si se dan cuenta, en el primero necesitan una resistencia X, en el de 9 necesitan una resistencia mayor, y en el 12 volts necesitan una mayor al de 9. Por lo tanto, en cada una de estas alimentaciones necesitan una resistencia distinta, y el LED sigue siendo el mismo y sigue consumiendo la intensidad, o el consumo va a seguir siendo siempre el mismo. Perfecto. Aquí terminamos, amigos míos, y como deben darse cuenta, revisar tu circuito con tu multitester, usar el app para el calculador de resistencia y saber los colores. Así ustedes van a ir aprendiendo qué color es cada resistencia, y así se les hace muy fácil. Vamos ocupando todos los elementos que estamos impartiendo en este curso. Por tercer lugar, utilizar los cálculos del triángulo de la electricidad para medir el amperaje y así conocer el circuito por completo. Su LED no se les va a quemar, su resistencia va a ser la exacta, y finalmente su circuito va a funcionar con el voltaje que ustedes lo alimentaron, va a funcionar correctamente. Ya, caballeros, hemos llegado al final de la primera parte del módulo 2 y nos vamos a ir al trabajo en taller.